Bendiciones a todos y cada uno de ustedes, queridos amigos y apreciados hermanos en la fe. Reciba un saludo muy cordial, muy afectuoso de parte de nuestra iglesia, Iglesia Bautista Getsemaní, ubicada en Good Haven, New York, condado de Queens, y de su pastor Rogelio López. Es un placer para nosotros, es un honor poder entrar a sus casas y tener esta comunión de una manera muy especial con sus familias, con sus hijos, con sus esposas, con todos los que forman parte de su familia. Nos alegramos de estar en sus casas y deseamos de corazón ser bendecidos esta mañana, que todos ustedes sean bendecidos y que todos los que estamos en esta actividad podamos recibir bendición de parte del Señor. Es nuestro deseo y prepare su Biblia. Hoy vamos a tener un inicio de conocimiento sobre lo que está revelado en el libro de Apocalipsis acerca de la manifestación gloriosa de Cristo Jesús. El tema de esta mañana es Jesucristo ante el mundo, porque de eso nos habla este libro. La gente se asusta, la gente muchas veces no quiere leerlo por la manera en que está expuesto, con símbolos y lo que da a conocer, que son detalles un poquito difíciles de tener la comprensión de lo que va a suceder, pero debemos de hacerlo porque la Biblia misma lo autoriza. Es un libro abierto. Espero que usted abra su Biblia. En Apocalipsis vamos a tener una consideración de lo que Dios nos dice ahí. No nos vamos a extender mucho, por supuesto. Tenemos que tener todo lo más breve posible y lo más sintetizado para que haya también comprensión de lo que estamos leyendo. Ese es el propósito, ayudarnos a comprender los propósitos de Dios. Y si nos ha dejado la Biblia para que la leamos, para que nosotros hagamos un buen uso de ella, pues tenemos que hacerlo, queridos hermanos, de alguna manera. Y vamos a considerar muchas cosas que son bien importantes en lo que es el futuro de la humanidad y la revelación de Jesucristo a esa humanidad. Y muchos lo han despreciado, muchos son indiferentes ante el llamado de salvación, el llamado de perdón que Jesucristo hace, el llamado a la reconciliación. Mas, sin embargo, hay misericordia en medio de todo esto, Señor. El Señor manifiesta su misericordia. Es grande su amor hacia la humanidad. Pero espero que usted también se goce de lo que vamos a escudriñar en estos días que vamos a tratar sobre este libro. Ahora, mis queridos hermanos, antes de iniciar con lo que queremos considerar, quisiera pedirles por favor que oráramos y pidiéramos al Señor la iluminación que nos puede dar para comprender lo que nos va a revelar en este santo libro. Cierre sus ojos, incline su rostro, oremos al Señor. Padre, gracias te damos en esta hora por conservar nuestras vidas hasta este momento en una buena condición. Gracias queremos darte, Señor, porque en medio de esta situación confusa que se ha dado a través de esta enfermedad que ha brotado, que ha perjudicado muchos cuerpos de los seres humanos, pero venimos, Señor, a reconocer que tu amor se ha manifestado y tu poder de sanidad, porque hasta aquí la ciencia médica no ha encontrado una cura para este mal. Pero muchas personas, Señor, han sido restablecidas en su salud. Por eso, Señor, nosotros reconociendo eso, te damos gracias por los milagros de sanidad que has hecho en muchos de los hospitales de todo el mundo. Tus hijos sí reconocen el poder tuyo de sanidad. Y por eso te damos gracias. Y te bendecimos porque has glorificado tu nombre. No ha habido ninguna manera de que el hombre se pueda salvar de esta enfermedad. Solamente por tu misericordia y porque eres el Dios que sigue extendiendo su brazo de sanidad hacia todo aquel que necesita ser bendecido de esa manera. Señor, te damos gracias porque también has dotado a personas como los médicos y las enfermeras y todos los auxiliares que hay involucrados en esta actividad, con esa sensibilidad, con esa
ternura, por así decir, por ese amor, por esa pasión de dar de sus dones, de su tiempo, y exponiéndose también ellos a ser perjudicados con esa enfermedad. Te damos gracias por esas vidas, por esas personas, y pedimos que las bendigas de una manera muy especial y que las guardes de todo mal, Señor, y provee para que suplan todas sus necesidades. Te damos gracias también por tu iglesia, por tu pueblo. Hasta aquí, Señor, estamos en una buena condición, no nos ha faltado nada, y rogamos que despiertas la fe en muchos de mis hermanos en la fe, porque muchos, Señor, están desesperados, están angustiados, y no han visto en tu palabra cómo tú, Señor, proveíste, nunca dejaste, cuando sacaste al pueblo de Israel de Egipto y tuvieron que pasar por el desierto para llegar a la tierra prometida. Nunca los dejaste sin lo que era necesario en sus vidas. Señor, cuando tu Hijo Jesucristo estuvo en esta tierra, vemos en tu palabra cómo tu poder se manifestó, porque eres un Dios bueno, un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que comprende las necesidades del ser humano y se las suple. Y en aquella ocasión, Señor, te manifestaste a través de tu Hijo Jesucristo, dando alimentación a 5,000 personas de unos pocos peces y unos pocos panes que habían, Señor, a la disposición. Y ahora tu pueblo, Señor, en esta dispensación, en este tiempo, en esta generación, no tiene la confianza, la seguridad de que tú vas a proveer. Y por eso hay desesperación, hay angustia. E incluso, Señor, quizás algunos hasta están apostatando de su fe. Pero, Señor, ayúdanos a abrir nuestros ojos espirituales y a mantener nuestra confianza y seguridad en ti. Bendice tu pueblo, pues, Padre Santo. Y ahora que vamos a estudiar tu palabra, que vamos a escudriñar parte de este santo libro, permite que tu Santo Espíritu nos ilumine y nos ayude a comprender lo que tú has revelado para que toda la humanidad lo sepa. Y para que nosotros, Señor, al estar informados, al tener conocimiento, podamos compartirlo con aquellas personas de que nuestro futuro está en tus manos y que tenemos un futuro glorioso, Señor, porque en Cristo está esa bendición de vida eterna. Ayúdanos, Señor, y permite que podamos llegar a ser, Señor, personas receptivas de tu palabra y a obedecerla, ponerla en práctica para que nuestras vidas glorifiquen tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a leer entonces en el libro de Apocalipsis. Por favor, abra su Biblia ahí, al capítulo 1, y vamos a leer los primeros 7 versículos. Apocalipsis capítulo 1, versos 1 al 7. Dice así la bendita palabra de nuestro buen Dios. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deberán suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra, harán lamentación por él. Sí. Amén. Eso es lo que nos revela la palabra acerca de lo que Juan está por declararnos en este santo libro. Ha sido autorizado por Dios para dar esta revelación de Jesucristo. Nuevamente repito, el tema es Jesucristo ante el mundo.
En este libro de la Santa Escritura, vemos que su mensaje central es la revelación del Cordero de Dios. Acuérdense que así se le conoció a Jesucristo en su ministerio terrenal. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es nuestro Señor Jesucristo. Podemos decir que esta es la finalidad de toda la Biblia. La Biblia fue escrita y entregada a cada uno de los creyentes para que conozcamos a Jesucristo. Pues la vida eterna es conocerle a Él. El escritor de Apocalipsis es el apóstol Juan. El apóstol Juan, recordemos, que asumió la obra pastoral en Éfeso. Y en esos tiempos hubieron muchos emperadores romanos que atacaron mucho la iglesia. Y entre ellos está el emperador Nerón. Persiguió mucho a los cristianos en su tiempo de gobierno. Después de Nerón llegó al trono del emperador un hombre llamado Domiciano. Ese emperador también ascendió al trono, y cuando él ascendió al trono, la persecución a los cristianos fue muy intensa. Fue muy riguroso en perseguir tanto judíos como cristianos. Y bajo uno de sus decretos de este emperador Domiciano fue que el apóstol Juan tuvo que irse al exilio en la isla de Patmos. Una isla rocosa de más o menos 15 kilómetros de largo y 10 kilómetros de ancho en el mar Egeo. Ahí está ubicada esa isla. Y Roma tenía ahí un campamento penal, o sea, ahí mandaban a los prisioneros. Y trabajaban, los hacían trabajar en las minas que extraían algunos minerales ahí. Fue ahí donde Juan escribió las visiones que forman Apocalipsis. Y lo escribió alrededor del año 90-95 después de Cristo. Recordemos que Apocalipsis es un libro profético. Es un libro que habla de profecía, de eventos futuros. Es un libro abierto, no está cerrado, es un libro abierto. Cualquier persona tiene acceso a él. Y Apocalipsis significa descorrer el velo. Acuérdese que cuando usted lee la Sagrada Escritura y hablando sobre los encargados de revelar las profecías, tenemos al profeta Daniel. Él escribió un libro también de profecía que se ha cumplido al pie de la letra. Pero a él se le dijo que cerrara su libro, que cerrara el libro que estaba escribiendo. Pero aquí en Apocalipsis al apóstol Juan se le dice que no lo selle. Por eso decimos que Apocalipsis es un libro abierto. Se tiene acceso, se puede comprender. Es un libro también simbólico. Usa señales y símbolos para transmitir su mensaje. No olvidemos que los símbolos hablan de la realidad. También es un libro universal. Enfoca a todo el mundo. Enfoca a naciones, pueblos, multitudes. Y describe el juicio de Dios sobre el mundo y la creación de un nuevo mundo para su pueblo. Muestra también este libro el cumplimiento del plan y propósito de Dios para el universo. Y si usted ve el verso 3, hay una bendición para el que lee este libro. Hay una bendición para los que oyen con corazones atentos. Y note usted que no es un libro para estudiarse por curiosidad, sino que estas palabras deben ser guardadas, o sea, obedecidas y puestas en práctica. Por eso el verso 3 dice, benditos los que leen, los que oyen las profecías y las guardan. De todos modos, saber escuchar, queridos hermanos y hermanas, es un requisito que se requiere de los creyentes.
A todo creyente se le requiere que ponga atención, que oiga con detenimiento, que escuche con mucho cuidado. Pues leemos repetidas veces en la Biblia estas palabras. Y por eso le digo, hay un énfasis hacia que usted y yo, y todo creyente, tiene que poner atención a lo que escucha. Recuérdese que ahí va a encontrar usted en este mismo libro y en toda la Escritura hay mucho énfasis con estas palabras. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Tiene que tener mucha atención de lo que oye. Y nosotros somos privilegiados al tener cada uno su Biblia. Recuérdese, querido hermano o hermana, en aquellos tiempos, cuando esto fue escrito, no existía la imprenta. No habían libros como ahora en todas partes. Y la escritura se hacía a mano. Y costaba un tiempo muy largo poder terminar un libro. Y el que tenía esos rollos, y no eran libros, eran rollos. Y el que llegaba a tener un rollo de esos, lo apreciaba y lo estimaba. Porque no era fácil llegar a tenerlos. Entonces se requería que la gente pusiera mucha atención. Y que grabara, que memorizara. Por eso dice que guarde, que memorice y ponga en práctica lo que ha entendido y ha comprendido de lo que ha oído. Ahora nosotros, como decía hace un momento, somos privilegiados. Usted tiene un gran privilegio, yo tengo un gran privilegio de contar con una Biblia. Ahora la pregunta es esta: ¿la usamos? ¿Usa usted su Biblia, querido hermano? ¿Lee usted? ¿Oye? ¿Y guarda lo leído y oído en su corazón para ser bendecido? Porque eso es lo que dice el texto. El verso 3. Pero si regresamos al verso 1, vemos que el apóstol Juan debe mostrar la revelación de Jesucristo a sus siervos, según la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es de que usted y yo conozcamos a Jesús. Y ahí dice el texto, que esto se le muestre, esta revelación de Jesucristo se le muestre a los siervos de Dios, porque esa es su voluntad. Ahora, ¿qué es un siervo o una sierva? ¿Qué es un siervo o una sierva de Dios? Es un creyente o una creyente que ha sometido su voluntad a la del Señor Jesucristo. Es una persona, un siervo, una sierva, es un creyente que le obedece a Jesucristo. Especialmente en estos postreros tiempos, queridos hermanos, los siervos y las siervas de Dios no deben estar en ignorancia en cuanto a lo que el Cordero de Dios hará a fines del periodo de la gracia. Nosotros no debemos ignorar, por eso le dije hace un momento que es un libro abierto, que todos tenemos acceso a conocer todos los propósitos de Dios. Dios no nos está negando nada, no nos está ocultando nada. Él más bien quiere que sepamos, que estemos informados, que conozcamos todo lo que va a acontecer y cómo Cristo se va a revelar, porque es el propósito de este libro. El enfoque de este libro y de toda la Biblia está en Cristo Jesús. Por eso es un libro cristocéntrico también. Todo se enfoca en Cristo Jesús. Y el creyente debe conocer, debe estar informado de todo esto. Debe saber para poder explicar, para poder dar a conocer a otros. Porque nosotros somos los que estamos encargados. Acuérdese que hay una gran comisión de compartir las verdades de Dios y sus propósitos a toda la humanidad. Decía que el Cordero de Dios se va a manifestar y debe conocerse a través de los siervos de Dios. Y ese es el propósito. Y se da a conocer lo que Él va a hacer. Cuando termine el periodo de la gracia, entra una actividad de Jesús. El Señor va a acabar, fíjese, con el dominio de Satanás. Y va a terminar con todos los poderes satánicos y los poderes anticristianos. Y va a establecer su glorioso gobierno de reino de paz en esta tierra. Pero surge una pregunta.
al ir analizando todo lo que se nos revela en este libro. ¿Cuál era el secreto? Fíjese bien en esto. Es importante considerar esto, porque tiene una aplicación para nosotros. ¿Cuál era el secreto del apóstol Juan para que el Señor le revelara a él tantas cosas? Recordemos algo cuando vemos la biografía de Juan, del apóstol Juan. El apóstol Juan no era un hombre extraordinariamente estudioso. Sus escritos, sus escrituras, lo que él escribió cuando se analiza, los peritos en esta clase de investigación, llegan a comprobar que sus escritos muestran un vocabulario limitado de este apóstol. Pero una cosa muy importante, si podemos ver a la luz de toda la escritura y analizando la biografía del apóstol Juan. Él era el único, fíjese bien, de los 12 apóstoles que permaneció junto a la cruz. Cuando Cristo estaba experimentando la crucifixión allá en el Gólgota. Él permaneció ahí hasta la muerte de Jesús. Él apreció ese momento en que Jesús expiró. Y ahí hay algo muy importante. El apóstol Juan murió para su propio carácter. Por eso en su evangelio él no se atreve a hablar en primera persona. Usted analice bien eso. Cuando estudiamos los libros de la Biblia, podemos ver sus escritores, cómo era su personalidad, cómo era su carácter. Y ahí vemos que él no se atreve a hablar en primera persona. No habla de sí mismo. Y ve aquí en Juan tenemos un ejemplo y se lo quiero compartir. En Juan capítulo 19, verso 35, vea la manera en que él se expresa. Y dice, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. ¿Ve la manera en que se expresa? Y eso nos demuestra que ahí en la cruz, cuando él ve la muerte de Cristo y vio todo el sufrimiento que padeció, murió para su propio carácter. Y otro que nos habla algo similar, que tuvo esa misma experiencia, es el apóstol Pablo. Y cuando usted va a Gálatas 2:20, el apóstol Pablo se expresa de esta manera. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Decía pues que esto tiene que ser algo que nos podamos aplicar nosotros también. Y llegamos a la conclusión que en la medida que hemos visto a Jesús y permanecemos en la posición de estar crucificados juntamente con Él, ya no nos atrevemos a ponernos a nosotros mismos en lugares destacados. Cristo es la preeminencia en nuestras vidas. Cristo ha aumentado y nosotros hemos menguado. Y esa es la experiencia del creyente genuino, del que está involucrado en conocimiento de la Biblia, que tiene acercamiento con Jesús, que está, como decía el texto del verso 3, en obediencia, aplicando y viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa va a ser la experiencia de todo creyente. Y gracias a Dios por la mayoría de creyentes que están en ese nivel espiritual, que han llegado a ese nivel. Gloria sea al Señor por eso, porque Él es el que hace esa transformación, el que hace esos cambios. Y aquí lo vemos que se manifiesta al escudriñar las Sagradas Escrituras de cómo eran estos hombres, que ahora nos dan toda esta enseñanza. Y en el verso 7, si usted nota, nos dice el verso, que nadie en esta tierra puede esquivar el encuentro con Jesucristo. Y por eso dice, todo ojo le verá. Y ahí esa expresión se está refiriendo a las naciones del mundo. Y luego dice, y los que le traspasaron, está haciendo un énfasis hacia la nación de Israel. Se está refiriendo a Israel. Ahora hay algo muy importante. Cuando vamos al verso 10,
Vea lo que dice el apóstol Juan. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Aquí hay varios significados. Puede ser que se estaba refiriendo al día domingo, que es el día de adorar para los cristianos por la resurrección de Cristo. Cristo hizo muchas cosas, analice bien, después de su resurrección, todo lo que hizo los días domingos. Y por eso la iglesia ha tomado el día domingo. Es posible, eso es lo que algunos que son expertos en estos análisis pueden determinar. Pero también hay otro significado, y es muy interesante esto, con respecto al día del Señor, que es todo lo que se va a abrir, todo lo que se abre, todo lo que Dios le permite conocer a Juan en cuanto a lo que va a suceder el día del Señor, como dice la Biblia, que el día del Señor se acerca. Así es de que ahí van a estar involucrados todos estos acontecimientos en el día del Señor. Tomémoslo de esa manera en cuanto a la expresión. Pero nos surge una pregunta al leer ese texto y dentro de ese contexto. ¿Por qué ve el apóstol? No sé si a usted le va a llamar la atención esto, pero bueno, vamos a tratar de inducirle a que usted también vea esto. ¿Por qué ve el apóstol Juan el día del Señor, que es la gran tribulación, como si fuera presente? Y hace más de 2000 años ya que él tuvo esa visión, que él pudo apreciar todo eso que iba a acontecer. Y lo miró antes de su cumplimiento. Pues esa es la pregunta que surge. ¿Por qué ve el apóstol Juan el día del Señor, que es la gran tribulación, como si fuera presente 2000 y pico de años antes de que sucediera, antes de que se cumpliera? Recuérdese que yo le dije en uno de las enseñanzas hace algunos días, que cuando uno viene a la Biblia, cuando usted viene a tomar contacto con la Biblia, cuando se introduce en todo lo que está revelado aquí, usted entra a la eternidad, porque este es un libro eterno. Dice la palabra, Jesucristo dijo, todo pasará, pero mi palabra permanecerá. La palabra de Dios va a permanecer, sí, porque es eterna. Y cuando usted viene a este libro, se mete a la eternidad, porque Dios es eterno, su palabra es eterna. Y esto es lo que está sucediendo. Y ahora lo vemos aquí. Él estaba en el año 95, año 100, digamos, de la era cristiana. Y estaba viendo acontecimientos que iban a suceder miles de años al futuro, como que si fuera presente, como que si estuviera sucediendo. Y esa es la experiencia que él tuvo. Por eso surge esa pregunta cuando se lee el verso 10. ¿Por qué ve el apóstol Juan ese día del Señor como que si fuera presente? Y hay una razón. Porque estaba en el Espíritu. Cuando los creyentes estamos en el Espíritu, el futuro, hay tres cosas, mis hermanos. Cuando estamos en el Espíritu, cuando nos compenetramos y que el Espíritu toma el control nuestro, toma el control de la mente, corazón y voluntad suya, usted se involucra en las cosas de Dios. Cuando estamos en el Espíritu, el futuro se vuelve presente para nosotros. Porque usted está apreciando, cuando leamos este libro, cuando lo hemos leído, cuando lo hemos considerado, estamos en ese futuro. Ya nosotros no desconocemos. Por eso es importante. Y el cristiano debe saber, por eso este libro está abierto. Usted conoce y ahora estamos conociendo, y si no conocía, ahora se va a inquietar a conocer lo que es el futuro, lo que va a pasar. Nosotros no ignoramos lo que acontece. Por eso no estamos en sensacionalismo, ni aterrando a la gente, ni nada de eso, porque no ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que se salven, es de que se conozca el futuro que viene, pero para salvación, porque va a manifestar aún en medio de esa situación su misericordia y su perdón, cuando vengan los hombres con arrepentimiento genuino, como hemos venido nosotros, como usted ha llegado al Señor con arrepentimiento sincero, genuino, y ahora es parte de la familia de Dios, y tiene este privilegio de conocer todo lo que Él ha querido revelarnos a todos nosotros. Por eso su iglesia es la luz en este mundo. Es maravilloso todo esto, mi querido hermano.
Decía pues que cuando estamos llenos del Espíritu, el futuro se vuelve presente para nosotros. Estamos en condición también de conocer la palabra profética. Tenemos la condición adecuada, porque estamos en el Espíritu para comprender y conocer lo que Dios está revelando en este santo libro. Y otra cosa muy importante, una tercera cosa. Podemos oír la voz de Dios. Cuando usted lee este libro, está oyendo la voz de Dios. Dios le habla a usted directamente, le habla de una manera personal. Por eso es necesario que usted abra su Biblia y permita que Dios le hable. Y usted va a oír la voz de Dios ahí. El Espíritu Santo se va a encargar de acomodar todo lo que Dios le ha hecho considerar a usted para que usted sea una persona con entusiasmo, con dedicación, con gozo, con felicidad, de saber cuál es su futuro y qué usted puede hacer en beneficio de otras personas. Usted va a ser bendecido y va a ser usado por el Señor para gloria de su nombre. Pero tiene que estar lleno del Espíritu. Y eso es lo que aprendemos aquí. Por eso le digo, estamos aplicándonos ciertas cosas que son necesarias, porque es la experiencia de la vida cristiana. Y en el verso 19, si usted ve, verso 19 del capítulo 1, hay algo muy importante que también nos podemos aplicar a nosotros. Vea lo que se le dice al apóstol Juan. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Se le da una orden. Él recibe una orden. Escribe un libro. Y escribe lo que ves. Y envíalo a las iglesias. Hermano, hermana querida y apreciada. Joven que estás aquí escuchando y viendo. Tú has recibido órdenes concretas de nuestro Dios. Tú has recibido órdenes en este santo libro. Dios te ha hablado de alguna manera. Y te ha dado órdenes a ti. Y me ha dado órdenes a mí. Y a todo creyente se le dan las órdenes. Y esas órdenes no las ignoramos ninguno de los creyentes. Nosotros las sabemos. Se nos han dado órdenes concretas. Y usted y yo las conocemos. Hay una orden que nos dice Dios a través de su palabra. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15, por si lo quiere buscar. Luego tenemos otra orden. En el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, ¿qué nos dice Dios? ¿Qué le dice a usted? ¿Qué nos dice a todos los creyentes? Que seamos sus testigos. Y también en Mateo capítulo 4, verso 19. Mateo 4, 19, se nos dice, venid en pos de mí. ¿Estamos cumpliendo nosotros esas órdenes? ¿Hemos llevado a cabo nuestra tarea? Solo usted sabe. Solo yo sé. Pero si no es así, si aún estamos estancados, sabemos qué debemos hacer, pero no lo hacemos. Acuérdense que lo dijo el verso 3 del capítulo 1. Bienaventurados los que guardan, los que ponen en práctica, los que obedecen lo que está revelado en este libro. Pero si usted no ha obedecido, no ha hecho lo que debe hacer, no ha llevado a cabo su tarea, tome en cuenta, querido hermano, querida hermana, querido joven que estás ahí, que has privado a otras personas de la revelación de Jesucristo. Porque tú eres el que les tiene que revelar, les tiene que dar a conocer a Cristo Jesús. Para eso está la iglesia aquí. Tenemos una comisión. Somos los embajadores de Dios con un mensaje de reconciliación. ¿Estás llevando tú ese mensaje a las personas? Esa es la orden que Dios te dio, a la luz de lo que estamos viendo en esta mañana. Si no lo has hecho, has privado a muchas personas de la revelación de Jesucristo. Pero todavía hay tiempo. Apresúrate a llevar a cabo tu tarea. Apresúrate. Ponle diligencia. Ya que el tiempo de la gracia se está acercando a su fin. Estamos en los últimos tiempos. Son pocos años los que nos van quedando. Y no sabemos si quizás sean días o quizás sean horas. Porque la venida de Cristo es inminente. Cristo vendrá de un momento a otro para llevar su iglesia. Pero tú tienes una orden.
Tienes un encargo que cumplir. Espero que lo cumplas y que todos lo cumplamos. Ese es el propósito de Dios. Y vemos que Juan obedeció. No porque estaba ahí en la prisión, no porque estaba dentro de un círculo que no era apropiado, dejó de hacer lo que Dios le mandó. No, él escribe y desarrolla. Por eso tenemos toda la información en Apocalipsis. Así es de que él escribe a las 7 iglesias que se le mencionaron que les escribiera. Cristo seleccionó estas 7 iglesias para ilustrar. Tome en cuenta esto, mi hermano, esto es muy importante. Seleccionó Cristo estas 7 iglesias para ilustrar las condiciones espirituales posibles en las iglesias hasta que Él vuelva. Aún en nuestros tiempos, esto tiene aplicación para nosotros. Porque los estados espirituales de las iglesias, ahí están detallados cuál iba a ser. Porque Él es omnisciente, Él conoce todo. Pasado, presente y futuro, porque Él es eterno. Y por eso da a conocer esto a las iglesias, de las diferentes generaciones, de las diferentes épocas. Estas pueden ser las condiciones de las iglesias. Y nosotros como iglesia tenemos que vernos. ¿Qué condición está nuestra iglesia? ¿Qué condición está la iglesia de hoy? Y ahí está. Por eso el apóstol Santiago, cuando habla de la Biblia, dice que es un espejo en donde se pueden ver los defectos. Un espejo sirve para verse uno los defectos físicos, pero la Biblia es un espejo para ver los defectos espirituales. Y por eso es importante tomarla mucho en consideración. Y aquí se nos dan a conocer las 7 condiciones que puede tener una iglesia, o que la iglesia pudo haber tenido en todo su trayecto desde Pentecostés hasta el día del arrebatamiento. Y aquí está. No le voy a dar grandes detalles porque no estamos en eso, solamente estamos sintetizando. Todo esto lo vamos a sintetizar porque si no pasamos todo el año con este libro y no se puede hacer todo eso. Así es de que le escribe a esas 7 iglesias como ilustración de la condición espiritual. Éfeso, habla de Éfeso primero. Una iglesia atareada, trabajando para el Señor, pero sin amor sincero. Las cosas se hacían por rutina. Eso no es agradable al Señor. Esmirna. Tomó voluntariamente para sí esta iglesia de Esmirna. Tomó voluntariamente sobre sí la tribulación y la abnegación porque amaba a Jesús más que a todas las cosas. Aquí usted ve, no la critica, a esta iglesia no la critica a Jesús, ni la llama al arrepentimiento. Porque Esmirna está considerada una época de la iglesia cuando hubo mucho sufrimiento, esa persecución con los emperadores, Nerón y todos los que hubieron ahí, y Domiciano, que fue el más fuerte en perseguir al cristiano. También tenemos a la iglesia de Pérgamo. En Pérgamo tenían miembros que sostenían, fíjese bien, falsa doctrina. Y acuérdense que en nuestras iglesias, lamentablemente, ha entrado falsa doctrina. Y muchos hermanos, por desconocer lo que Dios dice en su palabra, la aceptan. Se dejan llevar por esas corrientes de falsedad que hay ahora en estos tiempos. Entonces Pérgamo en ese tiempo sostenía falsa doctrina y al mismo tiempo vivía en pecado y tenía líderes dictadores. Eso nos revela, léalo ahí detenidamente después. Y estos son los conceptos que vierte el texto de la condición de esa época de la iglesia. Pero eso también se puede manifestar y se manifiesta en nuestros tiempos. Es una como radiografía que Cristo nos presenta de lo que hay internamente en las iglesias o en la iglesia, porque es una sola, pero está diseminada en iglesias locales, pero es una iglesia universal. Así es decía pues de que está Pérgamo, después Tiatira. Su doctrina, la iglesia de Tiatira es una época en que la doctrina de la iglesia llevó al pueblo, llevó a la gente al pecado.
no tenían el orden de Dios en la iglesia. Era una iglesia muy liberal. Luego está Sardis. Sardis fue una época en la que la iglesia no se daba cuenta de la gran mentira que vivía. Había mucha hipocresía. Vivían en hipocresía. Y no reconocían la mentira que había en su vida. Unas pocas personas vivían en santidad. Y eso acontece. Muchas personas viven de una manera liberal. Y dicen ser cristianos, pero viven más como inconversos porque están más en pecado que otra cosa. Pero son pocos los que viven en santidad. Ahí tenemos el ejemplo de Sardis. Filadelfia. También era una iglesia que practicaba un cristianismo de apariencia nada más. Analice ahí lo que dice el Señor en su llamada de atención a estas iglesias. Y llegamos a concluir que practicaban un cristianismo de apariencia. Y así hay muchas personas. Aparentan ser cristianos, pero no son cristianos. Y la Odisea, una iglesia tibia y una iglesia apóstata. Había mucha apostasía. Y en nuestros tiempos, eso es lo que se está manifestando en las iglesias. Lamentablemente hay que reconocerlo. Cristo no está dentro de la vida de los creyentes. Muchos no podemos decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque también hay una tibieza y hay una apostasía. Y usted ve muchas iglesias en nuestros tiempos. Económicamente son poderosas. Tienen grandes presupuestos. Son ricas en lo material. Tienen buenos templos, buenas instalaciones. Los servicios son muy cómodos. Son, como dije, ricas materialmente, pero pobres espiritualmente. Aparte de esto, Cristo está fuera de la iglesia, no está en sus vidas. No reina Cristo. Por eso tenemos que vernos a la luz de esto. Hay muchas aplicaciones que podemos sacar para nosotros. Y Dios nos está dando esa oportunidad porque nos ama. Y este es un tiempo para que nosotros también reflexionemos. Y hermano, después de esta situación que hemos tenido, de este encierro, que ha sido de bendición, muchos no ven esto como una bendición, no lo ven como un provecho, no lo ven como un beneficio, lo ven como una tortura, lo ven como un sacrificio, porque esto no le da tiempo, no le da oportunidad a sus deleites carnales. Es un tiempo para estar. Esto para muchos de nosotros fue como estar en un retiro espiritual, gozándonos en la presencia del Señor, teniendo más tiempo para escudriñar su palabra, teniendo más tiempo para orar, para platicar con el Señor, para exponerle nuestra alegría, nuestro gozo, porque conocemos todo el futuro nosotros no lo ignoramos. Y nuestras familias se deben gozar también de que estamos en un acercamiento más con Jesús, en un acercamiento más con Dios, un acercamiento más con su palabra. Más tiempo de exponerle nuestras condiciones, de lo que sentimos, de lo que experimentamos, de la gratitud, del perdón, de la misericordia que nos ha manifestado, de su provisión, porque hasta aquí no nos ha faltado lo que es necesario tener. No tenemos lujos, pero tampoco tenemos una escasez grande. Dios nos ha provisto. Y eso no lo estamos considerando. Por eso veámonos cómo es la condición espiritual. Y aquí este libro nos sirve para ello. Dios quiere que nosotros tengamos este conocimiento. Y aquí en esta alusión que Cristo hace a esta iglesia, vea lo que dice el capítulo 3, verso 20. He aquí yo estoy tocando a la puerta. Cristo aún tiene misericordia. Por eso dije que aún en medio de todas estas situaciones, en todo lo que nos va a revelar aquí de lo que va a acontecer, porque Cristo va a ser manifestado al mundo, va a estar Jesucristo ante el mundo.
aún en medio de esa situación difícil que viene para el mundo, hay misericordia. Y ahí vemos también, ¿acaso no Cristo tiene misericordia de aquellos hermanos, aquellas hermanas que lo han sacado fuera, que no vive Él propiamente de la manera que debe vivir dentro de su ser? Y por eso está tocando la puerta. Cristo está fuera de la iglesia, fuera de cada persona, pero Él está llamando para que se sometan a Él, porque Él quiere bendecirlos, Él quiere favorecerles. Bien, mis hermanos, vamos a dejar hasta aquí lo que hemos considerado de este santo libro, y espero que sea de bendición para tu vida, que nos ayude a entrar en una santificación como la que Dios espera de su pueblo, y que este conocimiento nos ayude para salir en el fervor del Espíritu a cumplir las órdenes que Dios nos ha dado. Pidámosle perdón por desobedecer. Pidámosle perdón por ser negligentes, por ser perezosos, por no estar interesados en el propósito de Dios para la vida de aquellos que pueden venir a ser bendecidos. No toda la gente va a ser bendecida, acuérdese de eso, porque la gente, las personas, ellas mismas rechazan la bendición de Dios. Pero habrán muchos que lo van a recibir. Muchos que van a decir, sí, yo acepto a Cristo, yo quiero tener esas bendiciones. Ellos serán bendecidos. Pero nuestro deber es comunicarles que ellos también pueden ser favorecidos, como nosotros lo hemos sido, por la misericordia y la gracia de Dios. Mis hermanos, bendiciones ricas y abundantes para cada uno de ustedes. Tengan buen día y disfruten con su familia momentos muy especiales cerca del Señor, en esa comunión que debemos tener siempre. Dios les bendiga. Buen día nuevamente.